la voy a destacar, es una pieza fundamental, en todo sentido, no solamente porque se ocupa de los dineros de Vamos Uruguay y ahora de la candidatura, desde siempre, y los cuida como cuida una buena jefa de hogar el dinero, además. Sino que le pone una garra, un corazón a todo enorme. Yo siempre le digo a María José que si algún día me voy de casa, me voy con María Elisa. Y María Elisa le dice, quédate tranquila, se ve que se lo cree. Pero, terminado esto que es lo serio, y haciéndole caso a los asesores, hoy no me quiero reír porque hoy me han emocionado. Como les dije al principio, estos son tiempos en que se revuelve todo lo de adentro. Son los tiempos donde, como dijo Germán, cuando baja el mar se ven las rocas. Son tiempos siempre complicados porque son tiempos de listas, de lugares, son tiempos de tensiones, de ansiedades frente a lo que se viene. Porque esto que se viene es como un viaje que se va a iniciar. Dejamos la tranquilidad y la seguridad de donde estamos y enfrentamos un viaje que tiene lo bueno que tiene los viajes, la posibilidad de enfrentar un futuro que no conocemos, pero también los temores de dejar la certeza que hoy tenemos. Esa sensación tan distinta, doble que uno tiene en esos momentos. Y obviamente que afloran los sentimientos. Y los sentimientos entre quienes compartimos el trabajo, el partido, las ideas y lo que está por venir. Y es quizás el momento, a mí en lo personal, más desagradable, porque en definitiva hay que tomar decisiones que afectan a muchas personas. Y muchos compañeros que quizás tenían la expectativa de estar en un lugar. Yo cito a Pepe Solari, que ha sido un compañero formidable en estos años en el Senado. Con quien hemos trabajado en todos los temas bárbaros y que se sometió al veredicto de las urnas y no le dio. Para mí es un dolor. Y eso te crea esa sensación ambigua de decir, che, ¿esto cómo puedo hacer? Pero también uno tiene que ser justo con quien se ganó el lugar y a quien la gente puso en ese lugar. Y eso todo lo va removiendo a uno. Y se agregan las tensiones de la ansiedad del resultado, de los tiempos que se vienen. Y en esos momentos, cuando bajan las aguas, se ven las rocas, es cuando uno valora a los que siguen estando, pensando primero siempre en la patria, en el partido, en el sector,